Ok, fíjate, vivo en la calle Julio Hernández. Esta es paralela a la avenida Juan Pérez. Luego que entres por ahí, te vas a encontrar con la calle María Núñez, que es perpendicular a dicha avenida. Luego doblas a la derecha y justo ahí está mi casa. Es la número 5. Está pintada de azul con blanco. Te espero. Hola, ¿y tú? ¿Te pudiste ubicar con esta dirección? ¿Habías escuchado anteriormente los términos paralela y perpendicular? Pues ponte cómodo porque hoy aprenderás mucho sobre estos conceptos. Te saluda tu profe Luz María Rodríguez. Te doy la bienvenida a tu clase de matemáticas del primer grado del nivel secundario. Aquí estoy súper feliz de que puedas estar en sintonía nueva vez para que aumentes tus competencias en el área de las matemáticas. Recuerda tener tu espacio limpio y sin ninguna distracción para que obtengas el mejor provecho de esta clase. Hoy necesitarás los siguientes instrumentos: un cartabón, una regla, un lápiz y, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas. ¿Qué es un cartabón? El cartabón es un instrumento utilizado para realizar mediciones de cualquier tipo de objetos, así como para trazar rectas paralelas y perpendiculares, entre otros usos. Este maravilloso instrumento fue inventado por Teodoro de Samos, un arquitecto, inventor y escultor de la isla Samos, ubicada en la antigua Grecia. Definitivamente, desde el momento en que se inventó este instrumento, hubo todo un auge en los instrumentos de medición bastante importante. Se ha creado una serie de herramientas matemáticas que facilitan la vida del ser humano cada vez más. Para empezar, hagamos un repaso del tema anterior sobre lo que es la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de un segmento. Esta vez aprendimos que la bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice de dicho ángulo, lo divide en partes iguales. Algunas de las propiedades o características de la bisectriz son las siguientes. La bisectriz es el eje de simetría de un ángulo porque sus puntos son equidistantes, es decir, están a la misma distancia a los dos lados del ángulo. Otra característica es dos rectas al interceptarse perpendicularmente determinan 4 ángulos. Sus bisectrices que pasan por el punto de intersección forman 4 ángulos rectos. Ahora bien, ¿recuerdas cómo dibujar una bisectriz? Antes debes tener a mano tu compás y la regla y un lápiz. Vamos al paso 1. Coloca la punta de tu compás en el vértice del ángulo. Paso 2. Traza un arco a la derecha de dicho vértice. Paso 3. Coloca la punta de tu compás en el punto donde se interceptan el arco y uno de los lados. Paso 4. Traza un nuevo arco. Paso 5. Repite los pasos 3 y 4, pero en el otro lado del ángulo. Paso 6. Con la regla, traza una línea recta donde el vértice del ángulo hasta el punto de intersección de los dos últimos arcos que trazaste. La línea recta es la bisectriz del ángulo. También aprendimos que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Algunas de las características de la mediatriz son: también se le conoce con el nombre de simetral.
Otra característica es que siempre pasa por el punto medio del segmento. Te recuerdo los pasos para dibujarla. En un segmento AB, los pasos son: paso 1. Coloca la punta del compás en el punto A. Paso 2. Traza un arco. Paso 3. Repite el paso 1 y el paso 2 desde el punto B. Paso 4. Con la regla, traza una línea recta que pase por los puntos de intersección de los dos arcos. Y esta es la mediatriz de tu segmento. Hoy hablaremos de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Al finalizar la clase de hoy, tendrás la capacidad de identificar en tu entorno estos tipos de rectas y dibujarlas donde sea necesario. ¿Qué es una recta? Una recta es una serie consecutiva de puntos que se sitúan todos en una misma dirección y se caracteriza por ser continua e infinita, es decir, que no posee ni principio ni fin. Dos rectas en el espacio tienen posiciones relativas, es decir, pueden cruzarse, cortarse o nunca hacerlo. Por ejemplo, imagina que hay un puente sobre un río y dibujamos una línea recta tanto sobre el puente como sobre el río. Estas líneas se cruzan entre sí, pero no se cortan, ya que no tienen un punto en común. La línea recta del puente pasa por encima de la línea recta del río. Otro caso sería las intersecciones que forman dos calles. El punto en común sería el lugar donde se juntan esas dos calles. Si cada una de ellas representa una línea recta, entonces se pudiera decir que estas dos rectas se cortan entre sí y tienen un punto en común. Un último ejemplo sería las vías de un tren. Si cada riel representara una recta, entonces nos damos cuenta que estas ni se cruzan ni se cortan, se extienden sin cortarse. Este es un ejemplo de lo que son las rectas paralelas. De esta manera podemos decir que las rectas paralelas son dos o más rectas en un plano que nunca se intersecan. Según la Real Academia de la Lengua Española, intersecar se refiere cuando dos líneas, dos superficies o dos sólidos se cruzan entre sí. Este término a veces suele confundirse con el vocablo interceptar, que significa apoderarse de algo antes de que llegue a su destino. Por ejemplo, la policía interceptó un vehículo que se había dado a la fuga. Es por eso que cuando decimos que las rectas paralelas son dos o más rectas que nunca se intersecan, nos estamos refiriendo a que nunca se cruzan entre sí. Entonces, según la definición, dos rectas son paralelas cuando, a pesar de prolongar su trayectoria, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Es decir, aunque se hallan en un mismo plano, no tienen ningún punto en común. Las rectas paralelas poseen las siguientes propiedades. Equidistancia. Las rectas paralelas mantienen la misma distancia entre sí en todos los puntos. Simetría. Si una recta Q
es paralela a otra recta P, entonces la recta P es paralela a la recta Q. Reflexiva. Todas las rectas son paralelas a sí mismas. Transitiva. Si una recta Q es paralela a otra recta P y esta recta P es paralela a una recta T, entonces la recta Q es paralela a la recta T. Aprendamos ahora a dibujar rectas paralelas. Para ello puedes utilizar un cartabón y una regla. Anota los pasos. Coloca la regla firmemente en un espacio sin moverla. Te repito, coloca la regla firmemente en un espacio sin moverla. Apoya el cartabón sobre la regla. Apoya el cartabón sobre la regla. Traza una línea con un lado del cartabón. Traza una línea con un lado del cartabón. Manteniendo la regla base fija, desliza el cartabón hacia la izquierda o hacia la derecha y traza otra línea. Te voy a repetir. Manteniendo la regla fija, desliza el cartabón hacia la izquierda o hacia la derecha y traza otra línea. Has trazado dos líneas paralelas. Si las trazaste siguiendo los pasos, entonces te puedes dar cuenta de que por más que las extiendas, nunca, pero nunca se van a cortar o a cruzar entre sí. Por eso decimos que son rectas paralelas. Es momento de conocer el otro concepto, las rectas perpendiculares. Al principio mencionamos el ejemplo de dos líneas imaginarias sobre dos calles que se intersecan entre sí. Esta es una de las condiciones que deben cumplir dos rectas para que sean llamadas perpendiculares. Sin embargo, hay otro elemento que se necesita para que sean perpendiculares, y este es que dicho cruce o dicho corte forme cuatro ángulos de 90 grados. Por eso podemos decir que las rectas perpendiculares son dos o más rectas que se intersecan formando ángulos de 90 grados. Te repito, las rectas perpendiculares son dos o más rectas que se intersecan formando ángulos de 90 grados. Esto significa que si dos rectas se intersecan, pero no forman ángulos de 90 grados, entonces no pueden ser llamadas perpendiculares. Una propiedad que poseen las rectas perpendiculares es que son simétricas. Si una recta es perpendicular a otra, esta también es perpendicular a la primera. Sin embargo, a diferencia de las rectas paralelas, las perpendiculares no cumplen con el carácter transitivo ni con el carácter reflexivo. Ahora bien, hay un teorema que se relaciona tanto con las rectas paralelas como con las rectas perpendiculares. Este dice así: en un plano, dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas. Es decir, si tenemos dos rectas P y Q, las cuales son perpendiculares con respecto a una recta S, entonces las rectas P y Q son paralelas. ¿Quieres aprender a trazar rectas perpendiculares? Para ello utilizaremos el concepto de mediatriz de un segmento, ya que podemos utilizar el mismo procedimiento que utilizamos para dibujar la mediatriz de un segmento y crear una recta perpendicular.
Esto es debido a que, como hemos aprendido, la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Así que, por definición, al trazar la mediatriz de un segmento, ya estamos dibujando una recta perpendicular. Practiquemos ahora con lo que ya sabemos. Esta vez, selecciona la respuesta correcta en cada caso. Se refiere a los tipos de rectas que nunca se cruzan o se cortan entre sí. Se refiere a los tipos de rectas que nunca se cortan o se cruzan entre sí. A. Rectas oblicuas. B. Rectas paralelas. C. Rectas perpendiculares. Excelente. Rectas paralelas. Número 2. La propiedad reflexiva es una característica de las rectas. A. Paralelas. B. Oblicuas. Y C. Perpendiculares. Muy bien. Paralelas. Número 3. Las rectas perpendiculares son las que se cruzan entre sí formando ángulos de A. 30 grados. B. 45 grados. C. 90 grados. Excelente. 90 grados. ¿Qué aplicabilidad tienen las rectas paralelas y las rectas perpendiculares? En la vida cotidiana observamos la presencia de rectas paralelas y perpendiculares en diversos objetos de la naturaleza, en construcciones y objetos creados por el hombre. Por ejemplo, si te fijas en las puertas, los marcos opuestos son rectas paralelas y los adyacentes son rectas perpendiculares. Si ves un mapa, para ubicarte en una dirección, te darás cuenta también que las calles pueden ser representadas por rectas perpendiculares y paralelas. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Hoy aprendimos matemáticas para la vida con el tema de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Las rectas paralelas son dos o más rectas en un punto que nunca llegan a juntarse. Poseen las siguientes propiedades: equidistancia, simétrica, reflexiva y transitiva. Aprendimos a dibujarlas usando cartabón y regla. Las rectas perpendiculares son dos o más rectas que se intersecan formando ángulos de 90 grados. Una propiedad de estas rectas perpendiculares es que es simétrica, la cual menciona que si una recta es perpendicular a otra, esta es perpendicular a la primera. Sin embargo, a diferencia de las rectas paralelas, las perpendiculares no cumplen con el carácter transitivo ni con el carácter reflexivo. Hemos concluido por hoy y, como siempre, agradecida de ti por estar pendiente a la clase. Se despide tu profe Luz con la siguiente frase: toma la actitud de un estudiante. Nunca seas demasiado viejo para hacer preguntas. Nunca sepas demasiado para aprender algo nuevo. Esto lo dijo Og Mandino. Te deseo, como siempre, un